Solo yo aplaudí. Pero mamá ocupada. Bueno. Ocupado. Pero bueno. Bienvenidos a este nuevo programa de Yo Amo Maui. Maui. Un programa que hacemos con amor. Con amor. Mucho amor. Hoy estamos Solo. con alguien más. No está ni Mailén, ni Tizi, ni... Somos cuatro. Pero hay alguien más. ¿Quién Bienvenido a será? nuestro programa. Muchísimas gracias, chicos. Masvi, Maui. porque antes también se decía Masvi. Más mira. bits por la pronunciación, ¿no? Exactamente, Masvi. Nosotros le Esta es decimos nueva. Maui porque es lo que vamos escuchando, que más se usa. Es lo que más se usa. En el que no conoce te dice Maui. Exactamente. La del Bondi es mucho, sale el Maui. Claro. Maui. En el bondi sale mucho Maui. Así que Buenísimo. elegimos Maui para Sí. usar. Espectacular ciudad del partido de Escobar. Hermosa. Nosotros Histórica. decimos que el que llega al partido de Escobar se enamora de más. Se enamora de Masvi, sí. Entra por los ojos Masvi, efectivamente. Porque es una ciudad muy histórica, es una ciudad muy característica. Es una ciudad que viene ya desde lejos en el tiempo, desde antes del ferrocarril. Sí, porque si algo caracteriza a nuestras localidades en el partido de Escobar es la presencia del ferrocarril, que bueno, llegó en un momento de la historia en la cual Masvi, Escobar, ¿no es cierto? Estábamos sobre el río Luján, sobre el río Paraná. Cuando vino el ferrocarril nos corrimos para acá, ¿cierto? Eso yo siempre lo comento porque es un poco Un punto de inflexión, ¿no? de inflexión y es una crítica mía. Perdónenme, no sé si este No, por programa favor. está Total todo bien, es libertad. políticamente correcto, demás, yo no. Total libertad. No lo- Bárbaro. Porque, bueno, la leyenda, ya que empezamos con la leyenda, dice que los pueblos se fundan por el ferrocarril. Sí. No. Los pueblos van donde ya están los pueblos. O sea, los ferrocarriles, perdón, Claro. van donde ya están los pueblos. Y en el ingeniero Masvi había un pueblo muy dedicado, así como era también Escobar, muy dedicado a la vera del río, que es como han surgido todos los pueblos a través de la historia. Claro. Y porque en realidad lo que había antes era el medio agua. No. Semejantes bañados. Por eso el ingeniero Masvi fue el encargado de hacer los famosos terraplenes para que el tren no tuviera ningún tipo de problema. Pero antes de eso, antes de la edición y confección del tren, que no era para nosotros, no era para Claro. Masvi, tampoco para Escobar, era para Campana. Ah, era solamente que Y pase. unía puertos. Unía los dos Claro. puertos, muy bien. Unía los dos puertos, nada más y nada menos que el puerto del Río de la Plata, un puerto de aguas profundas, con un puerto interesante, un río interior como es el río Paraná. Nosotros quedamos en el medio y como tal fue una ganga o el marketing de la época para decir, mire, compre acá frente a las vías del ferrocarril, en ese momento central argentino, luego Mitre, porque se van a valorizar sus tierras. No era para nosotros. Mirá. Yo dije que era bromado lo mío, Pero es la historia. Es la historia. Y acá, como muy bien dijo acá tu compañero, era para unir dos puertos. Para unir dos puertos a través del ferrocarril y a través del vapor, que en ese momento era el barco que surcaba. Podía meterse en el Río de la Plata y podía surcar el Paraná. Claro. O sea que era comercial. Y era comercial. Y mirá qué lindo también, porque Campana, que era el objetivo del ferrocarril, la cual pasó, ¿no es cierto?, todas las estaciones intermedias, fue ternada para ser la capital de la provincia de Buenos Aires. No lo Campana, sabía. Había escuchado, Berisso, pero no sabía bien si era verdad o no. claro, Campana, Berisso y La Plata. Salió La Plata porque, o sea, la ciudad de La Plata, la actual ciudad de La Plata, porque el peso de la administración, la coyuntura política era la generación del 80, de 1880. Y la ciudad moderna, la ciudad planificada. Era una ciudad planificada. Y nos miramos un poquito, Magui también tiene un par de Sí, la diagonales. Sí, señor. La principal es una diagonal. Claro, vos fíjate, y La Plata está lleno de diagonales. Sí. La Plata es la ciudad de diagonales que tiene un sentido arquitectónico porque una ciudad, así deberían ser todas, son ciudades ventiladas. Son ciudades por donde corre el aire, Claro. frente al río.
Campana también tiene diagonales. Sí. Se hizo con ese sentido urbanístico Pero realmente tiene muy lógica, moderno. ¿no? Tiene lógica. Tiene La una lógica. apertura. Y ingeniero Masri, y ahí ya empezamos con nosotros. Un poco la historia de los otros cuenta nuestra historia, ¿no? Y más en este caso. Don Benito Villanueva, pope total de la época que le dio lugar, ¿no es cierto?, a la estancia Villanueva, a la estancia de los Arenales y demás, era muy amigo de Julio Roca, pope de Campana, también amigo de Mitre, amigo de la generación del 80. Entonces es coherente todo, ¿no es cierto? Era una línea totalmente coherente. Pero la leyenda, estas son leyendas económicas, políticas, ¿no? El tren no debería haber pasado por acá. Estamos contra la ley en este momento recuerdo 606. El camino del verdadero ferrocarril, ¿saben cuál era? No era Masri, no era Escobar. Campana Moreno. Esa es la ley. Claro. Pero, ¿qué pasó? Entre amigos. Julio Argentino Roca, Mitre, Benito Villanueva, decidieron que tenía que pasar por acá. Qué Vaya. lindo decidir entre Que amigos. vaya, Quiero que el entre tren amigos. pase por acá. El gobernador de la provincia, Castro Barros en ese momento. Lo que es tener poder. Claro, imagínate en una mesa de nosotros decidiendo por dónde Claro. que pase el tren. Aparece Hermoso. otro personaje opinando sobre el puerto de Campana, Domingo Faustino Sarmiento, diciendo que si el comercio inglés eligió el puerto de Campana para establecer su capital, hay que decir que es un buen lugar. Así que todo este conjunto de justificaciones, de amistades y de poderes políticos generaron que Campana, aún el día de hoy, y sí, una ciudad exitosa, el puerto de Campana mueve millones y millones de pesos y libras esterlinas en ese momento, dólares después, o dólares ahora y después, y nos pasó por ingeniero Masri, ¿no es cierto? Mira. Dejando una impronta cultural y arquitectónica, como todos sabemos. Casas señoriales, la famosa casa de la cúpula, que luego vamos a contar qué pasaba ahí, qué cosas pasaban ahí. En un momento lo hablamos en un programa. Lo hablamos en el ¿Qué? rancho La Cambicha. ¿Qué será esa de la cúpula La roja? ¿Qué cúpula habrá tiene una historia. Y la estancia de Don Benito Villanueva, que fue el eje prácticamente de toda la... Y previo a la instalación del tren, ¿no tenía nombre la localidad, el pueblo en esa Luego época? se le colocó el ingeniero Masri, porque justo el ingeniero Masri tuvo un accidente automovilístico en París. Él fue el ingeniero que generó el famoso terraplén, que es donde está ahora creo que está en la plaza Papa Francisco. Sí. Toda esa zona está elevada. ¿Por qué? Porque eran unos terrenos muy bajos, como los terrenos que van a dique, ¿no es cierto? Había que pasar sí o sí. Si vos me decís, porque yo fui a La Plata, a un lugar que se llama Geodesia, y hablaba con el director, me dice, estos terrenos no pueden hacer pasar nunca ferrocarril. Vos fíjate la obra, la magnitud Sí. que hicieron igual, pues son terrenos bajos, se supone que el tren son toneladas y toneladas, no debería haber pasado por eso, sin embargo tenía que pasar. Tenía que tocar, como dijiste vos, muy bien, tenía que hacer de polea de transmisión entre los dos puertos. Bueno, todo el mundo contento en Campana, en Ingeniero Masri, y acá en Escobar también vendieron terrenos, se generó la falsa fundación, ¿no es cierto? Acá fue el 4 de marzo de 1877, que es cuando el tren llegó a Campana. Entonces acá se les ocurrió también, contra eso estoy... Esa fue la inauguración del tren, ese día. Ese día llegó el tren a Campana. Sí. Campana ya había sido inaugurado institucionalmente también. O sea, ¿por qué estoy hablando de Campana? Porque Campana era el eje de todo esto que estamos hablando, fue el eje, ¿viste? Entonces, bueno, llegó el progreso, porque la narrativa era en ese momento, era el progreso, la tecnología, el ferrocarril, y si es británico mejor, realmente era el progreso de la zona, ¿no? Para nada. Vivíamos todos al lado del río. Deberíamos haber sido como San Fernando, Ingeniero Mayo debería haber sido como San Fernando, lo mismo nosotros, mucho más por lo menos sobre el río Luján.
Todo se vino para acá porque se valorizaron las tierras, hubo un remate, remates privados. Nunca hubo una inauguración oficial. Viste que todo el mundo tiene, o algunos escriben que hay tal día, no. Nunca pasó. Nunca hubo, a decir, bueno, profe, pero en 1877 era así. En 1877 era como ahora, ¿viste? Como ahora. Que están todos invitados, que van los periodistas, que después está el asado, que después están los sandwichitos, corte de cita. En la década de 1870 las inauguraciones eran como son ahora. Y no vino nadie oficial en ese momento, ¿no? De la gobernación, no vino nadie del Partido del Pilar, que nosotros todos en masa pertenecemos al Partido del Pilar. No fue una inauguración oficial, fue una cuestión netamente privada. Contra eso yo estoy siempre peleando para que se reconozcan, ¿no es cierto?, los verdaderos tiempos en los cuales se generó un pueblo con identidad geográfica, con división del trabajo, con todo lo que lleva a ser un pueblo, ¿no es cierto? Que lo teníamos. Que antes de ser partido de Escobar éramos el partido de las Conchas. Exactamente. La parte de Masburg. Mayo, ¿Y qué parte? Y una parte de Tigre. Y una parte de Tigre. O sea, fíjense cómo miraban, por regiones. No miraban tanto como por... Miraban por regiones, y era una región del Delta. Claro, yo se me imaginé como las conchas porque era el mayo y arena, conchas de mar en la tierra. Claro. Y conchillas En la calle, así. En la calle, chicos. Yo logré verlo en una calle que había, y en la famosa, el puente de la arenera del Alpador. Lo he visto ahí. Y he visto que gente me mostró vértebras de pescaditos y las vértebras de la ballena. Encontró una ballena. Es una marca registrada de Ingeniero Mayo, ¿no es cierto? Que anda por ahí. Allá está la vértebra, mirá. Después la filmamos. Después la mostramos. Ahí hay una vértebra de la ballena. Esta ballena no es una, porque todo el mundo salieron corriendo. Un animal prehistórico. Esta ballena hace 9.000 años era tal cual como son ahora. Los animales hace 9.000 años ya estaban... Y eso, yo me imagino yendo en el tren mismo que estamos hablando, cuando pasás por Otamendi, hasta ahí llegaba el agua, porque se ven como acantilados. Sí, señor, hasta ahí llegaba el agua. El Paraná llegaba hasta las barrancas del Cazador, el barrio San Luis todo sumergido, toda esa zona sumergida, y hasta la mitad de Ingeniero Mayo era el mar. Hace 9.000 años se forma el delta, movimientos de la tierra, y el agua hizo esto, ¿no? Cuando se forman los deltos, el agua se retira violentamente, como una gigantesca mano, y te deja el delta, islas entre medio y demás. Es interesante ver cómo este tipo de perlitas históricas se dejan marcadas en la arquitectura, en lo que es el ambiente urbano de Mayo. Lo vemos ahí, vemos un pasado, te das cuenta, vemos 1870 en algunas casas y demás, cómo se contagia esto culturalmente, ¿no? Y esa es la riqueza, ¿no es cierto? Nosotros los que nos interesa la historia, esto es lo que quedó, ¿viste? Como nos decimos, esto es lo que hay, bueno, esto es lo que quedó de aquella época y demás, preparado para hacer eso. ¿Tenemos en Ingeniero Mayo alguna casa, algún lugar que sea patrimonio de la cultura o de la historia? Estamos en eso. ¿Viste? Justo en la tecla. Mira. Se está armando una comisión a partir del Consejo Deliberante que nos va a reunir a todo lo que nos interesa la historia o lo que estamos en la historia, en este caso el museo, para salir a identificar lugares que son para la preservación cultural y histórica, material e inmaterial. Por supuesto, el famoso café del tiempo es uno, ni hablar. Por supuesto que va a caer la estación, por supuesto que hay un montón de esquinas en Ingeniero Mayo. El cine, el antiguo Cine Gloria, que eso es muy característico, que cuando yo fui director de cultura la primera vez lo mencioné como de interés cultural y municipal. Hay un montón. Mayo se lleva todas. Claro, Mayo tiene... Mayo se lleva todas. Es el que menos ha sido transformado por el inevitable progreso, ¿no? Y esperemos que siga así. Y queremos, con el tema de la preservación, queremos que por lo menos el propietario conserve el frente. Claro. Adentro que sea la casa del siglo 32. Claro. ¿Entendés? Pero el frente que sea del siglo XIX, si es posible.
Estamos en eso, justamente, de una vez por todas. Un viejo sueño, de la parte de cultura de todos los municipios que han pasado por aquí. Lograr generar una conciencia histórica, que vos caminando por la calle, como ¿viste? Cuando vos vas a San Pedro o vas a un lugar, uno lo mira con los ojos de otro, porque vos vas a otro lugar y tu visión cambia, ¿viste? Y entonces, qué lindo este lugar, esta casa antigua y demás. Acá también tenemos un montón de lugares. Y Mayo es muy turístico. Mayo es muy turístico, comenzó a ser turístico en la década del 60, 1960. Ahí comenzó la gente a venir a Mayuit a descansar, a las casas de fin de semana y demás. Que le dieron también otra impronta cultural, ¿no es cierto? Sí. Hay un autor que se llama Julio Mafut que habla de la clase media argentina y menciona Mayuit como característica de nuevos gustos, la casa quinta. Claro, la nueva visión de la casa quinta, ¿viste? De una persona que vive en capital y tarda 20, 30 minutos en llegar a los árboles y demás. Y eso, Entonces, todo eso con la inauguración, todo, ¿la Panamericana un camino o inexistente? No, había un camino muy antiguo y luego la Panamericana, que fue en el año 1950, aproximadamente 1952, se terminó de construir, trajo más gente, obviamente. No, vos imaginás, fines del siglo XIX, el tren que te conectaba también te venden esa tasa de volver a Capital a tomar un tren. Venía en tren la gente, venía en tren. De hecho, los primeros pobladores comenzaron a venir en tren, ¿no es cierto? Comenzaron a venir en tren. Pero ya existía, te vuelvo a repetir. ¿Viste? Porque parece que la historia oficial, como digo yo, siempre te cuenta a partir del tren. Empezó el mundo, la humanidad, el Big Bang fue el tren. Lindo debate, porque también, porque los dos, está el que defiende el 4 de marzo, pero ahora que lo decís es muy discutible, porque entonces se inauguraron todas las ciudades juntas. Y el oficial, que es el día de que se declara ciudad, que Claro. también que se festeja. O sea, tienen los dos y los dos son muy cuestionables. Los dos son cuestionables. Yo me ubico en otro cuestionable. Yo me baso en los primeros pobladores, los que realmente se juntaron en un campo que no había absolutamente nada, ahora que nosotros queremos volver a la naturaleza, y se quedaron juntos, y la pelearon juntos, y trabajaron la tierra juntos. Entonces, para mí ese es el pueblo. ¿Y cuándo es esa fecha? Mirá, calculale después de 1750. Uf. Me fui muy atrás, pero ya había gente en esa época. Estamos hablando casi después de la conquista, prácticamente, casi 100 y pico de años después de la conquista, pero había gente. Sí, una conquista nueva, una expansión de la Pampa, o sea, que había que buscar Sí, lugares. señor. Sí, señor, había que buscar. ¿Y si eso no es un pueblo? Claro. Claro. Ahora después sí, viene el otro comienzo, ¿no? Yo te la cuento desde el 4 de marzo, yo te la cuento desde que se declaró, o el Consejo Deliberante lo declaró, perfecto. Pero pueblo, la generación del pueblo data del año 1700, ya teníamos pobladores acá. Afincados, repito, con trabajo, conciencia geográfica, identidad cultural y división del trabajo. Y eso, y lo de acá el partido Escobar, ¿cuál fue el primero que tuvo su pueblo, que no sé si sabe primitivo, pero su incipiente pueblo? Mirá, acá se calcula, en el año 1751 vino la hermandad betlemita. Era una hermandad que había venido luego de que allá en Europa habían establecido la contrarreforma, había surgido, por cuestiones político-religiosas, había surgido el protestantismo. Entonces el Papa dijo, bueno, ustedes quieren ir a evangelizar, bueno, se van a América, pero se van tan solos, no hay plata, ¿viste cómo es? Células. Se bancan solos. ¿Vos querés? Sí, le habrá dicho Papa, se lo banca solo. Entonces vinieron los padres betlemistas. Los padres betlemistas eran una orden religiosa, como estamos diciendo, eran hermanos, su característica era que le llamaban los barbados, característica barbado y una ropa la cual con una capucha, ¿no es cierto?, casi de clausura, pero eran labriegos. Entonces, entre los servicios que realizaban, que se cobraban, la extrema unción, todo eso tenía un costo. Y los dineros que recogían ellos por sus cosechas se bancaron. No solamente acá en el partido, luego que sería el partido de Escobar, sino también en Arrecifes, un poquito más para allá, y lograron hacer el famoso colegio que está en el centro de la capital ahora,
es el Colegio Betlemitas. Luego se volvieron revolucionarios de Mayo. Tenían conceptos antimonárquicos y ayudaron a los revolucionarios patriotas de Mayo para que se concretara la famosa revolución. Y eran importantes, tanto como los jesuitas. Y se establecieron, no está el lugar todavía ubicado, porque imagínense que esos eran ranchos de adobe, donde se establecieron, era justamente cerca del río Luján. Esto se calcula más o menos que sería como en el Cazador, lo que tenemos nosotros registro. ¿Por qué decimos esto? Porque la Academia Nacional de la Historia en un momento determinado se le preguntó esto que vos dijiste que es muy discutible. ¿Cuál es el origen de un pueblo? ¿Cuánto podemos decir que este pueblo se inauguró? Entonces los tipos decían, en ese momento discriminaban. Un fuerte, es el caso de Bahía Blanca, fundado por Juan Manuel de Rosas. Un oratorio religioso, el tema de Luján. Y de última instancia, una fundación oficial, una autoridad competente, cinta, como dije recién, cinta, asadito después, vino fulano, vino mengano, discurso. Y en última instancia, el paso del ferrocarril. Nosotros estamos en el oratorio religioso. Sí. Me tomé el trabajo de llamar a Venezuela a preguntarle al prior de la orden que están allá, la central está allá. Escúcheme, ustedes, mire, esto es de América. Por supuesto fue muy cómico, ¿viste? Porque el tipo me mandó un libro que escribió un historiador, Carlos Mayo. No era el libro de Carlos Mayo, sí lo tengo. Lo que pasa es que lo que hago, el tipo me recomendó un libro de un argentino como ustedes, que escribió sobre la hermandad betlemitas. Sí, perfecto, le digo, pero usted me asegura que cuando venían los hermanos a establecerse América, todos levantaban una capilla, un oratorio, se lo aseguró porque es fundamental. Por lo tanto, 5 de noviembre de 1751 se estableció el contacto. Y aparte, o sea, eran labriegos y trabajaban con los pueblos originarios. Desmalezaban, hacían casas, cultivos y demás con los pueblos originarios que ya estaban vencidos, ya estaban quebrados, ya estaban domesticados. Sí, el nacimiento del criollo, también, que es esa mixtura. El nacimiento del criollo, tal cual. Y luego de eso vinieron las chacras, pequeños establecimientos, vinieron las antiguas pulperías, como después van a filmar las antiguas, claro, las antiguas pulperías, que eran verdaderos centros culturales. Se vendía absolutamente de todo. Se calcula, mirá, más de 200 productos, era un mini supermercado. Sí. En medio de la nada, que no había, vos tenías desde una montura, que son para los caballos, hasta perfume francés por el tema del contrabando y todas esas cositas que hemos tenido. No, y si el tren pasa, contrabando bastardo. Era necesario. No, y antes del tren a caballo. Caballo. El tipo con la alforja completa y te vendía. Por eso te digo, desde una montura hasta un perfume francés. Sí, también el escenario para los artistas locales, el que se presentaba ahí. Total, escenario para artistas locales, correo, centro cultural, como yo les dije, ahí tocaban la guitarra, bueno, el Martín Fierro, que fue justamente en esa época uno de los bestsellers, ¿no es cierto? Que cualquier gaucho tan documentado te recitaba unos versos del Martín Fierro. O sea, esas son poblaciones y alrededor de eso se formaban los poblados. Sí. Decir que pasó el ferrocarril, ahí va la bomba, es aceptar la dominación económica que existió en ese momento y negar toda la historia. Pensá como quiera, porque vos podés pensar que no, porque el ferrocarril británico y los británicos trajeron el progreso y la industria, la revolución, todo. Está bien, te permito que opines que para vos el concepto de progreso es eso, pero no podés negar la historia que hubo en medio. No podés negar, eso es lo que yo estoy, ¿viste? No podés negar. No podés negar al gaucho, no podés negar primero al pueblo originario, no podés negar al gaucho, no podés negar todo aquello que tuvimos, que prácticamente no es el basamento de nuestra cultura hoy. Es cierto que los primeros remises fueron caballos y carros que salían de la estación
Y cruzaban Mayo y iban Sí, señor. llevando a la gente que venía de trabajar. De trabajar, y había mucho comercio con tigre. En ese momento, ¿no es cierto?, en cualquier tiempo, el comercio, la transacción, los bailes, el conocimiento, los casamientos estaban relacionados siempre con tigre, Mayo. Por eso cuando en 1959, que es hasta donde llega este museo, arranca en el año 1500, ¿no es cierto?, y termina en 1959, cuando se pusieron a hablar las fuerzas vivas, los representantes, ¿no es cierto?, de las distintas regiones, Mayo no quería saber nada de integrarse al partido de Escobar. Quería irse con Tigre. Claro. Y Garín lo mismo. Garín quería irse con San Miguel, ¿no es cierto?, quería saber nada, ¿no es cierto? Es otra historia esa, cómo nació el partido de Escobar, al igual que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que se sentaron los grandes líderes en ese momento a repartirse el mundo en 1945, con un papelito así, debe haber sido del restaurante donde estaban en Malta, ¿viste? 45% me quedo yo, Stalin, ¿viste? Todo, Churchill y demás se repartió. Bueno, acá es como que generaron un centro y generaron una periferia, y esas periferias, que eran Ingeniero Mas, Luis Garín, para que eran los más contestatarios, no querían saber nada porque no había nada en común, ¿te das cuenta? Ahora sí pues nos hicieron mirar al centro, que es Belén de Escobar. Entonces ahí sí quedamos en un espacio determinado y comenzó un tiempo determinado para cada uno de nosotros y en conjunto. Pero en ese momento, como todas las regiones, las ciudades marchan, ¿viste? Marchan. El tema es que marchábamos hacia el río, nosotros, el ferrocarril hizo que marcháramos hacia los centros urbanos. Claro. Es interesante. Es un montón porque sobre todo nosotros tenemos cuestiones aprendidas que en realidad vienen basadas de políticas o de Bien. decisiones Sí, económicas, no de la historia. Son tramas. Ahora voy a pasar el aviso porque ¿Sí? ahora va a salir un libro mío que se llama El Entramado, ¿no? Que se basa en tres mitos organizacionales o tres mitos que nos organizaron y dos interregnos. Interregnos, cuando viste algo entre paréntesis que no se habló. No se habló mucho de los pueblos originarios acá, en el partido de Escobar, a nivel cultural y educativo, y no se habló tanto del periodo colonial. No se habló. Sí se habló el mito del ferrocarril. Claro, Sí. porque toman de ahí para adelante. Toman de ahí para adelante. Vos fijate la historia que nos perdimos. Si tomamos como los pueblos originarios, nosotros tendríamos más de 200 años, seríamos una de las regiones, junto con varias más, entre ellas Pilar, más antigua de la provincia de Buenos Aires, que realmente lo somos. Nos dieron un DNI falso, nos dijeron que nacimos en tal fecha y resulta que tenemos más años de lo que dice el documento. Hay mucha más historia. Entonces vos decís, pero vos no tenés esa edad, vos tenés más. Claro, somos jóvenes, el documento dice que somos jóvenes, pero somos más viejos, más que maduros, ya somos más viejos, ¿te das cuenta? Claro. Son entramados, como dijiste muy bien, vos nos dijeron ciertas cosas, pero la historia es otra. La historia no es otra, la historia es siempre más. la misma, hay más historia. Claro. Tenemos mucho más para relatar, para contar, que es muy rico, la parte de la historia colonial. Acá donde estamos nosotros, arriba en el primer piso, está el archivo histórico. El archivo histórico tiene expedientes judiciales, que ya arrancan desde 1890. Entonces vos tenés toda una riqueza a través del delito, vos podés estudiar cómo es una sociedad. Así como si vamos al cementerio, la ciudad de los muertos nos habla de cómo vivíamos en esa época, cómo vivía la gente, los símbolos que tenían y demás. Entonces vos lees en los expedientes el famoso tema de los boliches, que la gente vivía en un boliche de campo, no había otra cosa. Entonces vos jugando las cartas tenías un problema, o jugando las cartas conocías a tu esposa porque estaban las chinas ahí bailando. O sea, un sinfín de cosas que te hablan mucho de la cultura y de las creencias. Que a eso vamos, ¿no? Sí. Vamos a las creencias populares, vamos a las devociones populares y a las creencias populares. Ese territorio tan rico, extraño, que
todavía continúa. Te corto ahí en el todavía continúa.